La fe está que se atrapó. Ya no hay nada que hacer. Ya está aquí. Ya, no hay. Ok, la sacas de aquí y la elevas aquí. Ahora tu expectativa crece, tu esperanza crece, tu felicidad crece y puede ser que no pase nada, pero en vos pasó algo. O sea, la fe en Dios nunca deja pérdida porque te cambia hasta de ánimo, te hace dormir esperanzado. Claro. O sea, no necesariamente la fe en Dios termina en el resultado de lo que vos querés, pero por estar en Dios sí genera algo en vos que no generaría si queda atrapada aquí. Pero esa ruta de fe, cuando pones esa fe en Dios, entonces cambia tu perspectiva. Ya no ves desde tu limitación humana, muy bien. sino desde tu limitación celestial. Vos lo enseñabas muy bien. Y cuando elevas esa perspectiva, entonces debe cambiar tu comportamiento, porque ya no sos ahora sos Si tenemos obras de fe que extraemos desde aquí, podemos levantar una generación de cristianos, de discípulos que no solamente tengan fe en la palabra, sino que muestren los resultados de haber creído en la palabra. Matrimonios prósperos, estables, hijos, negocios, finanzas. Eso es ser cristiano, eso es ser un hijo de Dios. Una de las cosas que la gente constantemente me pregunta es el tema de la fe, ¿verdad? Y hoy quería que conversáramos de eso. Porque la fe es un poder que Dios nos dio a todos nosotros, pero no todos nosotros sabemos usar ese poder. Y la fe no necesariamente está ligada a la religión. Vos puedes usar la fe de múltiples formas, porque la fe al final es creer. Y puedes creer por lo que querás. Pero la fe sí se ve, independientemente de lo que vos creas. Cuando uno va a la Biblia, uno ve que Dios todo lo hizo desde su fe, porque la fe comienza en la imaginación. Dios primero imaginó cómo iba a ser la tierra y luego la creó. ¿Desde dónde? Desde su fe. Y la fe de Dios está en su boca, no en sus manos. Pero después de que Él hizo al hombre, cuando Dios le sopla al hombre, le transfiere una parte de Él. Digamos, cuando una persona está, le dio un paro o necesita respiración de boca a boca, vos tomas de tu aire y le das aire para darle vida, le transferís algo de vos, de tu esencia. Cuando Dios sopló sobre el hombre, le transfirió una parte de Él, y esa parte fue la fe. Claro. El poder de crear. Entonces, de ahí en adelante, si usted ve, Dios solo creó la tierra solo una vez. ¡Puf! Y de ahí en fuera todo lo demás fue el hombre creándolo. Todo. Nunca más Dios tuvo que volver a crear. Aún cuando vino la destrucción con el diluvio, fue el mismo Noé que volvió a construir y a sembrar y a cuidar los animales para que se reprodujeran. Porque Dios ya en la tierra no hace nada con su fe, hace las cosas con nuestra fe. Porque Él nos transfirió eso a todo ser humano. Ahora, ¿uno puede hacer cosas con fe sin Dios? Claro. Edificios, carreteras, proyectos, empresas, dinero, por supuesto. Pero esa fe sin Dios es una fe limitada al momento de la razón. O sea, como que la razón te atrapa la fe y te la encarceló. Dice, no, ya no más. La matemática, los números. Pero mientras la razón no te la atrape, como que esa fe es flexible, se expande, pero llega un momento en que el médico dice, vos vas a ser papá, digamos, y el médico dice, no, mire, es estéril la mujer, ¿verdad? Y bueno, vamos a creer que con un tratamiento, y empieza la fe a funcionar hasta que llega un momento en que la razón es, no vamos a ser papás.
y la fe ya se mató, se acabó. O no, voy a sacar ese negocio y voy a pedir un préstamo al banco y vas metiendo fe, y si no vas a otro banco, y si no, hasta que llega un momento en que el negocio se cayó. ¡Pum! Se mató la fe. O sea, la fe humana, por decirlo así, que no está en Dios, llega un momento en que es atrapada por la razón y la razón la limita. Ahora, cuando nosotros la tenemos en Dios, esta es la razón, ¿sí? Y cuando la razón la atrapa, yo la saco y se la meto a donde nació todo. Y es donde yo creo que Dios puede hacer algo aquí, porque mi fe se elevó a algo más superior que el dictamen médico, que el negocio, que lo que dijo el banco. Entonces, la fe está que se atrapó. Ya no hay nada que hacer. Ya está aquí. Ya, no hay. Ok, la sacas de aquí y la elevas aquí. Ahora tu expectativa crece, tu esperanza crece, tu felicidad crece, y puede ser que no pase nada, pero en vos pasó algo. O sea, la fe en Dios nunca deja pérdida, porque te cambia hasta de ánimo, te hace dormir esperanzado. O sea, no necesariamente la fe en Dios termina en el resultado de lo que vos querés, pero por estar en Dios sí genera algo en vos que no generaría si queda atrapada aquí. ¿Verdad? No sé si Claro me que logro sí. entender. ¿Sí? Ahora, lamentablemente, yo llamo la fe en Dios ficticia, que es la fe que no va aquí, a mi esfuerzo, a mis capacidades, a mis análisis, a mis obras, sino que se va aquí. Él me va a decir, él me va a dar una casa, él me va a dar un carro, él me va a dar una mujer, ¿verdad? Pero Dios no hizo así, y dice, ahora sí, vaya, siembre, trabaje, esfuerce, yo ya le di lo que usted ocupa para producir. Ya, ¿verdad? Puede decir que la fe tiene una ruta. Sí, por eso hay gente, gracias, por eso hay gente que no cree en Dios y le va muy bien en la vida, y gente que cree en Dios y no le va tan bien en la vida porque no usa la ruta correcta de la fe. Entonces, como yo no la puedo elevar aquí porque soy ateo, o tengo una fe religiosa de que ¿verdad? Un ser supremo. Entonces, pero yo le meto mi fe al negocio y voy a buscar y voy a llamar y voy a hacer, voy a estudiar, tengo 3 carreras y creo en eso, creo tanto en eso que empiezo a tener resultados porque es una esencia que viene del cielo, aunque yo no crea en el cielo, pero de ahí viene. ¿Sí? ¿Verdad? Y está el otro que, no, Dios me va a tener que bendecir, pero nunca estudió, no trabajó, deja las cosas a media, no es esforzado, es negligente, pero Dios, y va a la iglesia, y levanta las manos, y llora, y le pide perdón a Dios, y Dios te amo, y de repente también metí una iglesia. Es una persona de valores, es una persona honesta, correcta, no le hace daño a nadie, es medio farsante, engañoso, mentiroso, pero tiene resultados de vida mejores que este. Porque no se trata de una moral. Muy bien. Y hay gente que piensa que por tu moral te tiene que ir bien en la vida. Claro. O sea, lógicamente, si tenés inmoralidades, ¿verdad? En la vida te va a pasar la factura en algún momento en esa área moral. Pero ser inmoral en principios, ¿verdad? Pero ser valiente, forzado y trabajador, tantos resultados me va a dar esto como esta inmoralidad en algún momento me pasa la factura. ¿Sí? Pero ¿qué me sirve ser un tipo moral, bien metido con Dios, no mato una mosca, pero esa fe para creer en ser moral no la llevo a ser trabajador, diligente, esforzado, ¿verdad? Entonces es una de las cosas que yo he querido cambiar desde la plataforma donde estoy,
que es eclesiástica y a veces por ser eclesiástica te limita a ciertas cosas, Claro que sí. a ciertos sectores. Es pastor, viene con una Biblia, ¿sí? Es decirle a la gente, usa esa fe y sé moral, para que tu inmoralidad no eche a perder buenas obras de fe que puedas tener. Una buena casa, un buen trabajo, un buen negocio, una buena finanzas, pero una pésima familia, pésimo padre. Y aquí, sé un hombre moral, sé un buen padre, diligente, honrado, pero sé trabajador, esforzado, que nunca te anden despidiendo en los trabajos por negligente o vago, ¿sí? Por la fe. Y cuando te sientes atrapado en una razón, elévala a Dios. Puede ser que la respuesta sea sí, puede ser que la respuesta sea no, puede ser que haya silencio, pero esa fe te dice, voy a descansar, Dios mañana me va a ayudar. Voy a meter los papeles, yo sé que mientras los papeles están, Dios está haciendo algo. Y puede ser que el resultado sea que Dios lo hizo de esa forma, puede ser que no lo hizo, puede ser que pasen años y no lo haga, pero yo sí tengo actitud, sí tengo fe, sí tengo gozo, sí tengo expectativa. Y creo que lo que le roba a mucha gente vivir es no tener las expectativas correctas, ¿verdad? Claro, vos enseñabas algo sobre la perspectiva y me recuerdo de eso, porque esa ruta de fe eleva tu perspectiva, te pone a ver las cosas desde la posición de Dios y desde ahí arriba tu fe se ensancha porque en Dios las cosas son posibles. Desde tu perspectiva, tu limitación humana, tu razón, como vos enseñas, limita tu perspectiva humana, solamente puede ver lo que vos podés hacer. Pero esa ruta de fe, cuando pones esa fe en Dios, entonces cambia tu perspectiva. Ya no ves desde tu limitación humana, muy bien. sino desde tu limitación celestial. Vos lo enseñabas muy bien. Y cuando elevas esa perspectiva, entonces debe cambiar tu comportamiento porque ya no sos ahora sos Exacto. Creo que, y espero que no me malinterpreten, pero creo que a veces la religiosidad puede darte una perspectiva incorrecta de cómo deberías de ver tu fe en Dios. ¿Por qué? Porque la religiosidad te puede llevar a creer que tu fe en Dios tiene que ver con una tradición de... Sí, con una liturgia. Eso, con una liturgia. Claro. Que si no levanto las manos no funciona, que si no me hinco, que si no digo ciertas palabras, entonces como que la fe se atrapa en la liturgia. Entonces al final la ruta de la fe no es Dios, sino una forma, una fórmula. Que cae en mi esfuerzo humano. Entonces ya no es que Dios es bueno y hace algo, sino que ahora yo hice algo para que sucediera. Sí. ¿No? Y es en Dios que es posible. O de pronto al revés, estirar la responsabilidad a Dios para no hacer. Entonces voy a orar y no hago. Voy a dar una ofrenda y creo que Dios va a hacer o va a abrir los cielos y no voy a hacer algo para que Dios bendiga lo que estoy haciendo. Bueno, qué bueno que tocas el tema de la ofrenda. Porque hay un sector del evangélico que es sensible al tema de la ofrenda. Y realmente la ofrenda a nivel de la Biblia es un acto de fe acompañado de una serie de obras. No es un acto de fe sin obras. Claro. Es un acto de fe acompañado de obras. Es esto: como puse una ofrenda por mi casa, hay un compromiso conmigo y con Dios de que mi fe por mi casa me lleve a hacer obras que vean realidad ese deseo de mi corazón por el cual puse una fe, ¿verdad? Por lo cual puse una ofrenda. Lo que pasa es que de repente la gente puede interpretar, no, yo doy la ofrenda y se acabó, ¿verdad? Y ahí es donde vos decís, le echo toda la responsabilidad a Dios y luego le pregunto a Dios por qué no pasó. Ahora, entonces así como yo funciono, cuando yo pongo una ofrenda en el altar o una ofrenda en la iglesia por un proyecto o una ofrenda que Dios pone en mi corazón y que nadie me la pida, es que yo me estoy comprometiendo a hacer algo, no solo a creer por algo. Wow, muy bien. La ofrenda es la evidencia que estoy comprometido con lo que creo, pero como estoy tan comprometido, salgo a hacerlo. Entonces la ofrenda me recuerda
lo que yo tengo que hacer, creyendo lo que Dios puede hacer. O sea, Dios creó los animales, pero fue Adán el que le puso el nombre. Pero Dios le dio la sabiduría a Adán para ponerle el nombre. O sea, Dios siempre va a hacer una parte y la otra, Él te va a ayudar para que la haga. O sea, no es que Él dice, bueno, ya hice mi parte. No, Él te va a ayudar. Vamos juntos. Sí, eso, Él te va a ayudar. Pero Él dice, fui yo para ti, ahora soy yo contigo. Verá, por ejemplo, Dios hizo que vos y Vanessa se conocieran. Eso lo hizo Dios. No una forma que vos y Norma se conocieran y que yo y Lucrecia nos conocieran. No una fórmula humana. Dios agarra a Vanessa y la conecta con Dave. De ahí en adelante es Dios con Dave, es Dios con Vanessa para esa relación. Pero no es Dios no es Dios y ustedes, es ustedes y Dios. Pero para que se conocieran fue Dios. Conmigo. Yo con ustedes. Aquí estamos en un triángulo. Dios hizo esto. Dios hizo esto. ¿Quién? Dios. Pero la relación, ejercer el ministerio, el pastorado que ustedes tienen, eso lo hicieron ustedes con Dios. El ministerio lo hago yo con Dios. Y tal vez la gente, alguien puede decir, bueno, pero Dios va primero. Claro, Él está primero. Pero Él no le dará un beso a mi esposa. Soy yo. No va a ser lo que nos toca a nosotros hacer. No. Claro. Entonces yo tengo que tener la misma fe que le tengo a lo que Dios hace, la misma fe que tengo que tener a lo que yo hago. Creyendo que Dios está conmigo. Y que Él va a respaldar la oferta, el documento. ¿Sí? Y a eso vienen las estrategias que acompañan las obras de fe. Que aquí mucha gente se equivoca. Y es, bueno, ok, yo le creo a Dios, tengo que tener obras. Ok, esas obras van acompañadas de estrategias. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, comprarás sin dinero, está diciendo vas a usar la fe que no va a usarse con el dinero porque no está el dinero. Entonces, si no hay dinero, entonces yo digo, bueno, voy a comprar esta propiedad o este carro, qué sé yo, con el dinero. Entonces, voy a usar la fe del dinero. Pero como no hay dinero, yo tengo que crear una estrategia para poder comprar sin dinero usando la fe. Y a veces, tener te hace no usar la fe. Porque si yo tengo esta taza de café, no necesito creer que necesito la taza de café porque la tengo. Pero si la taza de café no está, necesito usar la fe. Entonces a veces Dios nos mete en situaciones para que nosotros mismos descubramos el potencial de lo que tenemos, que no podríamos encontrarlo si no nos vemos expuestos a ese tipo de situaciones. Porque la fe es útil para todo. Y lo más hermoso de la fe es que la fe no se gasta. Lo segundo, la fe no tiene una medida. Tú nunca sabrás, Dave, realmente cuánta fe tienes. La gente te lo puede decir. Dave, usted tiene mucha fe. Usted dice, ¿por qué? Porque la fe se ve, no se oye. Pero usted realmente no sabe. Usted me pregunta a mí, apóstol, ¿cuánta fe tienes? No sé. Lo que sí sé es que yo vivo usándola. Pero no sé cuánta tengo. ¿Por qué? Porque al final la fe no se trata de una medida. Cuando la Biblia dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, no está hablando de medida de fe. Está hablando de uso de fe, de cómo funciona la fe, como la del grano de mostaza, que es pequeña y termina haciéndose grande. Así es la fe. Vos comenzás creyendo por un noviazgo y tu fe se elevó a un matrimonio. Luego tu fe se eleva a hijos. Luego se eleva y vas. Pero ¿dónde comenzó la fe? Con algo pequeño. Claro. Llamada noviazgo. Ahora vos, papá, tu fe se elevó a ser padre y así va la fe. Ahora, si usted me pregunta, la misma fe de haber iniciado hace 16 años a hoy, el ministerio, yo diría que es la misma, nada más que más madura, como más sabia. Eso sale.
Al principio, no, yo tengo que creer, Señor, Padre. No, pero ahora como que fluye, ¿sí? Y lo más hermoso es que eso es de todos. Yo no tengo más fe que vos, ni vos. Vos tenés que usarla en tus cosas, vos en las tuyas, vos salís a tu trabajo y tenés que cerrar negociaciones de lo que haces y Carlos tiene que desarrollarla en todo lo que es la parte del ministerio, pero es la misma fe. Y lo más hermoso es que nuestros hijos van a crecer viendo el modelo de nuestra fe, porque no son palabras. Y creo que una de las cosas, no sé qué piensan ustedes, que atenta contra la fe, es la misma tradición religiosa que nos podemos autoimponer, que capsula nuestra fe en que si no es de esa forma no va a funcionar. Definitivamente. Y eso que hablas de estrategias me recuerda una anécdota. Me gustaría escuchar qué opinas al respecto. Me recuerdo que una vez un empresario en la iglesia se acercó y me preguntó, se sentía muy frustrado y me decía que él había creído. Él cuando llegó tenía una pizzería y creyó por abrir 2 más. Entonces él fue y creyó y dice, y abrí 2 al mismo tiempo y ya tenía 3. Y entonces, y le di, y ya no puedo ni dormir. Y unos meses... Y eso que habla sobre la fe tiene que ir acompañada con estrategias, tiene que ver con que la fe no justifica imprudencia. Por supuesto. La fe no justifica la falta de conocimiento, la falta de aplicación de una estrategia. Acompañada con la fe tiene que ir una estrategia. Eso que dices que se puede comprará sin dinero, es porque hay una estrategia que se tiene que aplicar en la fe. Entonces vos aplicás fe con estrategia, no fe al vacío, como cuando Pedro caminó sobre las aguas, no fue que se levantó ese día y sabe que va a caminar, no, fue que iba acompañado con Jesús, recibió una palabra de Jesús, Jesús dijo, venga, entonces él fue, ¿verdad? Hubo una estrategia detrás de. Entonces, me gustaría escucharte aconsejar a este empresario que creyó en fe, se emocionó, no fue una decisión de fe necesariamente, sino una decisión emocional, y abrió 2, ya no tenía el personal, no tenía el capital para seguir, tenía un capital limitado solamente como por 60 días. ¿Qué le dirías a una persona que en su cabeza, en su religiosidad, ejerció fe, pero falló en su estrategia? Y a veces responsabilizamos a Dios, porque Sí. lo hice creyéndole a Dios. A ver, la fe no es una emoción, aunque crea emoción, pero la fe no es algo emocional. La fe no, yo no puedo decir que estoy en fe porque estoy emocionado porque me voy a casar, o estoy emocionado porque voy a abrir un negocio. Aunque la fe genera emoción, no es emoción. La fe es la convicción de hacer algo, de hacerlo, tengo que hacerlo, me emocione o no me emocione. Por ejemplo, cuando uno se casa, tiene la emoción de casarse, pero para permanecer casado, tienes que tener fe y cambia la emoción. A ver, no es la misma emoción que sentís en ir al altar el día de la boda a las emociones que sentís cuando estás peleando por alguna situación 1 o 3 años después de casado. Pero la fe que me llevó al altar es la fe que me sostiene, aunque cambió la emoción. Por eso la fe no es una emoción, porque puede ser fe con esta emoción y puede ser fe con esta emoción. Es más, esta emoción es de gozo y alegría, esta emoción de frustración y tristeza, pero igual es fe. Tú estás casado. Que hay retos que Dios te manda a hacer con fe que no genera mucha felicidad. No. Pregúntale a Abraham si estaba feliz de matar a Isaac, su hijo, Claro. por fe. A ver, ¿qué sintió Abraham cuando saca o le ponen en las manos a Isaac cuando nace? Una emoción, me imagino, impresionante. Por la fe, ¿no? Claro. Ahora, por la misma fe, no cambió fe, lo puso en un altar para matarlo. La emoción es la misma, En absoluto. ¿no? Porque la fe genera emociones, pero no son emociones. Claro. Entonces, lo primero que hay que discernir ¿es una emoción o es fe? Muy bien. Y normalmente para las cosas buenas te va a generar emociones lindas. Por ejemplo, un empresario por fe a veces va a tener que recortar personal. Y es una emoción terrible. Pero cree que es lo correcto para sacar su compañía adelante. Es fe. Es que la gente a veces piensa que tomar decisiones difíciles
es por incredulidad de que no vas a salir adelante. No, bueno. a veces tomar decisiones difíciles por la fe, que sabes que eso te va a sacar la empresa adelante. Como recortar personal o cerrar una sucursal. El ejemplo de la pizzería. Cierro 2 y me enfoco en una, porque esas 2 me están drenando la economía de esta. Es fe. Entonces la gente nos pueden vender o podemos creer que éxito es la falsedad de usar la fe para hacer cosas. A veces éxito es usar la fe para dejar de hacer cosas. Para hacer lo correcto. Sí. Claro. Y a veces lo correcto es perder. 100%. A veces lo correcto es dar el brazo a torcer. Y ocupo la fe para decirle a mi amor, sí, mi vida, tenés razón, perdóname. Eso ocupo fe. Entonces, lo primero que hay que entender es que es emocional, o la fe genera algo emocional, pero no, la base no es la emoción, aunque sí la genera. Sí la genera. Apóstol, ¿qué tanta responsabilidad tenemos los líderes que tenemos de pronto una posición eclesiástica a la hora de hablar fe y no alimentar la fe correcta en la vida de una persona que nos está escuchando y alimentarle más bien la emoción? Porque al final de cuentas Dios da la fe, pero la mantenemos con vida a través de las obras que le damos. Pero a veces la forma en la que se predica o se enseña es tan romántica que te aflora la emoción buena y vas con todo a abrir la tercera pizzería. Y a mí me dijeron que la Biblia dice que puedo comprar sin dinero. Y eso suena tan bueno, tan romántico, que pareciera que va a salir gratis. Pero no es gratis, hay un precio que pagar y son las obras que tengo que hacer. Pero ¿qué tanta responsabilidad tenemos nosotros como líderes a la hora de enseñar de manera correcta esto? Antes de responder a la pregunta, te voy a decir algo que me dijo Dios hace muchos años. Si creas o formas un pueblo emocional, tendrás una iglesia débil. Wow. Claro. Porque la fuerza se acaba donde termina la emoción. No prediques a las emociones. Me decía Dios, predícale a las razones. Que la gente tenga una razón para creer, no un sentimiento. Qué lindo. Porque cuando el sentimiento se acaba, se terminó la fe. Y entonces tendría una iglesia débil. Imagínate yo pensar en hacer obras grandes de fe con un pueblo débil. Entonces yo entendí que el mensaje tiene que ir a la razón. Y ahí te empiezo a responder tu pregunta. Mi mensaje es darte razones para creer, no emociones. Y si tienes la razón te genera tus propias emociones. O sea, mi trabajo te doy razones. ¿Por qué tienes que creer? Y tú métele a tu fe la emoción que quieras. Y la emoción es, y entonces tengo que empezar a ajustar mis gastos y dejar de gastar dinero para ver si salgo de deudas y ya no voy a ir a comer más hamburguesas y te genera. Mi enseñanza a tu razón te generó fe y esa fe te generó un sentimiento de tristeza porque tenés que ahora cambiar tu estilo de vida para salir adelante en tu economía. Otro dice, eso quiere decir que si sigo ahorrando como lo estoy ahorrando, entonces dentro de un tiempo me voy a comprar el carro. ¡Wow! ¡Gracias! Voy a decirlo a nivel tico, la bronca de la emoción por mi mensaje a tu razón, te la dejo a vos. Mi problema es darte razones para creer, basándose en las escrituras. Claro. Eso es lo primero. Segundo, nuestra responsabilidad es tener obra de fe, para que la gente vea que no son emociones, son realidades. Qué lindo. Y si hay algo que, digamos, yo en mi púlpito no pongo a predicar a alguien por un buen predicador, porque tiene obras. Tal vez no sea un buen predicador, pero sus obras van a predicar mejor que ser un buen orador. Somos testigos de eso. Claro. ¿Por qué? Porque yo sí le puedo creer al mensaje. Pablo decía, pues si no me quieren medir por mis palabras, mídenme por mis obras. Qué duro, ¿no? Sí. Qué grande. Entonces yo creo que la responsabilidad de un líder eclesiástico, de un líder empresarial, de un padre de familia, de un político, es darle razones a la gente de que crean lo que él dice porque ven lo que él hace.
Cuando iniciamos la iglesia hace muchos años, yo decía y no se veía. Mi gran desafío era hacer que la gente creyera lo que yo decía sin ver. ¿Qué hice? Ponerme a hacer obras de fe rápido. Y vos sos testigo de eso porque vos estuviste ahí. Claro. Y en poco tiempo la gente vio un auditorio, y vio sonido, y vio luces, y vio excelencia. Porque la fe se toca, se palpa, se ve. Entonces, queremos tener gente convencida a nuestro lado, mostrémosle obras. Porque las obras le gritan, hey, lo que este tipo dice, sí funciona. Pero ¿de qué sirve tener la unción del Espíritu para predicar, la revelación de la palabra para predicar y no la aplicación de la misma? Porque la aplicación de la misma palabra que enseñas es la que te da las obras de fe. Entonces, los pastores que critican las iglesias grandes y dicen es que la gente va y se mete a esas iglesias, es porque la gente ve obras de fe que inspiran, que les hacen creer que sí funciona, pero están en la iglesia donde han pasado 40 años y no ha pasado nada. Sí. Y el mensaje es el mismo, de fe, pero no pasa nada. Viene alguien, empieza a predicar el mismo mensaje, tal vez no tan elocuente o tal vez no tan hábil, pero empieza a tener una obra de fe, la gente es arrastrada. ¿Por qué? Porque el ser humano fue diseñado para vivir aspirando, a tener aspiraciones, para vivir imitando. Por eso la Biblia dice que debemos ser imitadores de Jesús. El ser humano tiende a ser influenciado. ¿Y cuál realmente es la competencia, por decirlo de esta forma, del cristianismo? El pecado. Y el mundo tiene modelos de inspiración fenomenales. Claro. El mundo, me acuerdo hace unos años que fui a ver un show en Las Vegas de Michael Jackson, donde el espectáculo del Cirque du Soleil fue tan impresionante que yo me puse de pie llorando, diciéndole a Dios, ¿cómo nosotros no podemos hacer algo así tan excelente para ti? Y cómo nuestros servicios deberían de ser lugares donde la gente diga, wow, en lugar de decir amén. Y he tratado que nuestras experiencias que nosotros llamamos, pues, se conviertan en shows donde sea tan espectacular lo que se hace que la gente quiera ir, pero sea tan espectacular lo que se siente que la gente se quiera quedar. Sí. Porque un evento atrae, pero lo que se vive, lo que se siente un evento, hace que la gente se quede. Entonces, si tenemos la presencia de Dios y logramos atraer a la gente a través de algo atractivo, yo le llamo esto el poder de la atracción. Todo lo que te atrae, todo lo que tiene atracción, hace que la gente se acerque. Y cuando la gente llegue, diga, yo me quiero quedar aquí. Porque qué lindo el mensaje, lo que se ve y lo que se siente. Entonces, volviendo o encerrándolo en tu pregunta es, si queremos gente débil, emocionémoslos. Si queremos gente fuerte, convenzámoslos. Wow. Y la convicción es algo que solo se logra si mi mensaje va a tu razón. Claro. Por eso, digamos, Dave, por el cual yo luché años para que estuviera a mi lado como pastor, es porque yo sabía que si él llega a convencerse, su fe genuina. Yo prefiero a alguien que cuestione para llegar a creer a aquel que quede fácil. Porque si fácil cree, fácil deja creer. Pero si le costó creer y lo logré convencer, nada lo va a cambiar, porque ya llegó a esa convicción. Claro. ¿Cómo Jesús convenció a Pedro? El mensaje que escuchó de Jesús en su barca lo tocó. Pero lo que lo hizo caer de rodillas fue el milagro de la pesca milagrosa. Claro. Jesús diciéndole, acabas de escuchar mi mensaje, ahora quiero que lo mires. Pero si tú quieres que mi mensaje sea efectivo, te voy a poner a usar tu razón. Tira la red. Entonces Pedro entra en un conflicto entre el mensaje de Jesús y sus propias razones. La experiencia que había tenido toda la noche.
¿Por qué Jesús no lo convenció cayendo pan del cielo? Tenía que ver con algo que le quebrara su estilo de vida, su razón. Por eso lo puso a caminar por las aguas. Porque era un marinero. O sea, Jesús hizo que Pedro creyera, se convenciera del Cristo vivo, no solo con su predicación, sino dándole razones a través de obras para creer. Eso lo quiero hacer contigo toda mi vida. Lo quiero hacer contigo toda mi vida. Decía la gente, este es mi mensaje. Un día me preguntaron, ¿cómo quieres ser recordado? Y yo dije, quiero ser recordado no por mis mensajes, quiero ser recordado por mis obras. Porque mis mensajes puede ser que un día se dejen de oír. Mis obras siempre se verán. Y mis obras predicarán aún después de mi muerte. Claro. Aunque yo puedo seguir predicando después de mi muerte por redes sociales, por videos. Pero, por ejemplo, una obra grita. Las piedras hablan. Bueno, una vez ahí yo entendí el por qué Jesús dijo, si ustedes no hablan, las piedras hablarán. Porque antes de ustedes hubo gente que hizo obras que van a seguir hablando, aunque ustedes no las hagan. Buenísimo. Por ejemplo, yo creo que los empresarios deberían levantar empresas maravillosas. Los políticos deberían cambiar leyes y hacer cosas grandes en los países. ¿Por qué? Porque eso a través de los años seguirán hablando. La perspectiva del discípulo cuando hablas así, porque la Biblia dice que tenemos que imitar la fe de nuestros líderes, imitar la fe de nuestros pastores. Entonces es muy difícil, la perspectiva de un discípulo, es muy difícil imitar la fe sin ver obras. Porque ¿cuál es el resultado de la fe? ¿Verdad? Es muy, no es tangible. Pero cuando te dice, imita la fe de tus pastores, de tus líderes, y esos pastores y líderes tienen obras de fe, porque la fe sin obras es fe muerta. Sí, tráeme la Biblia, porfa, quiero enseñar algo mientras estás diciendo eso. Ajá. Que la fe, es mi oficina. La fe sin obras es fe muerta. Entonces veo la fe de mi pastor, veo la fe de mi líder, de mi discipulador. La Biblia me pide que imite su fe y veo obras de fe, entonces yo puedo empezar a usar mi fe juntamente con la estrategia a imitar su fe, porque entonces tengo algo tangible de en qué compararme. Por ejemplo, yo te he visto a vos en negociaciones para diferentes cosas y he visto como es un hombre de Dios en todo momento y usas estrategias de Dios para aplicar tu fe en las obras que estás haciendo. Entonces, cuando yo voy en mi vida personal, Dios me manda a algo también, me ordena que multiplique lo que pone en mis manos. Entonces yo tengo que imitar la fe de mi pastor y es lo que siempre te he dicho. Yo admiro muchísimo tu fe, pero admiro también muchísimo tu ética laboral que tiene que ver con fe, tu ética empresarial que tiene que ver con fe, porque son las obras de tu fe. Entonces yo voy y aplico el mismo blueprint o el mismo ruta o el mismo plan. Entonces puedo imitar la fe de mi pastor. Si no hay obras, ¿cómo imito la fe de mi pastor? ¿Verdad? Lo confunden con tal vez puedo hablar como vos, puedo actuar como vos. Eso está buenísimo. Pero eso no es la fe de mi pastor. Buenísimo. La fe de mi pastor tiene que resultarse en obras parecidas a las de mi pastor. Y si mi pastor no tiene obras de fe, entonces ¿por dónde empiezo? Ahora, excelente. Lo que acabas de decir está fenomenal. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nosotros los pastores? ¿De dónde nosotros sacamos el mensaje de la fe? ¿Qué pasa si yo vengo y te hablo del libro que produce fe, pero no te traduzco este libro en mi diario vivir? Queda como una teoría, como una historia, como un evento y hasta como que fue exclusivo a ciertos personajes. Sí. Limitado, claro. Pero si tú ves que yo, porque nuestra fe viene de la palabra de Dios, porque fue el aliento. Cada vez que yo predico, es el aliento de Dios sobre mí. Como el de Adán, el aliento. Eso interioriza. Esta palabra interioriza. Ahora tengo que agarrar esto y salir a hacerlo. Si yo que te lo digo, vos ves que ves en mi diario vivir que funciona, ¿cuál sería tu razón para no creerlo? Pero si yo te lo digo, hey, la palabra dice, y las escrituras, y Dios,
Pero tú ves mi estilo de vida. Mira, Dave, es que queda muy teórico, Claro. hasta teológico. Claro. Cae en religión, cae en hipocresía. Y ahí es donde yo siento que muchos cristianos están atrapados. A ver, y no me malinterpreten, pero yo creo que yo tengo que ser un hombre moralmente correcto. Por mi bien, por mi respeto, por mi buen nombre, por mi apellido, por mi familia. Pero ¿de qué me sirve ser moralmente correcto si soy un cobarde en aquellas cosas que necesito hacer para que Dios se pueda ver? Porque mi moral me ven a mí. Mis obras de fe ven a Dios. Y mi moral va a proteger esas obras de fe. O las obras de fe pueden tapar hasta una inmoralidad, un error que cometa. Pero yo creo que el balance correcto es tomar la moral de la Biblia y vivirla, pero tomar la demanda de la Biblia de mis obras de fe. Porque hoy me habla un Dave, pero yo he visto a Carlos prosperar conmigo en el ministerio, en su vida personal, en su familia, cambiar su mentalidad, verlo. O sea, él no se quedó, él continuó. Y yo me hago una pregunta, pero él creció conforme yo he crecido. ¿Y qué tal que si yo no hubiera crecido de él? ¿Cuál fuera su mentalidad hoy? ¿Cuál fuera su manera de hablar, su manera de ser? Pero él dijo, el apóstol va creciendo, yo voy ahí voy. Pero ¿qué tal que yo hubiera quedado aquí? Claro. Podríamos tener una sola iglesia, predicando todos los domingos, como me dijo un pastor cuando abrió la iglesia, es un tonto contratar gente, no, usted paga una hermana, una ofrenda para que limpie la iglesia y haga cultos martes, jueves y domingo, recoja ofrendas y va tranquilo. Y ese pastor que me dio ese consejo hace 16 años, a este día que estamos conversando, hace exactamente lo mismo de una iglesia de 30 años. Si yo me congregara ahí y yo escucho el soplo de Dios, ¿qué agarro yo para tratar de inspirar, si soy un recién convertido, de que lo que se me dice funciona así? Por eso la demanda del liderazgo es tengamos obras de fe en nuestra asignación. En nuestra asignación. Sí. En nuestro propósito. O sea, me inspiro en el pastor, pero hago lo que Dios me mandó hacer a mí. Uh-huh. Sí. Apóstol, voy a agarrar la Biblia para decir algo con respecto a eso que ustedes dicen. Porque yo creo que hubo un tiempo, o no sé si todavía, en donde la fe de la gente era dirigida a la palabra, a la Biblia. Pero no agarrar la Biblia para tener las obras de fe que Dave está mencionando, que ustedes están diciendo. Entonces, toda la fe de ese poder para creer era para creer en todo lo que aquí estaba establecido, para creer que hubo un arca, para creer que de la costilla salió Eva, para creer que Dios, que salió una serpiente y le habló a Eva. O sea, para todo lo que está aquí, la fe estaba centrada en esto. Pero no se levantó una generación para activar lo que está aquí en mi vida personal. Claro. Entonces, es esta generación que no tiene obras, o alguna generación que no tiene obras, pero sí tiene fe en la palabra de Dios. Ahora viene una generación... Creen que la palabra es verdad. Es verdad. Y que lo que ahí dice es cierto. Tal cual. Y están esperando que el Señor venga, y cantamos que el Señor venga, pero no están usando los principios que están acá para tener obra de fe. Entonces, hay una generación como Tomás que si no ven, si no tocan, no creen. Y el mismo Jesús no se devuelve, no regresa al cielo, porque hay un discípulo en quien había invertido para decir, toca mi obra de fe. Que le predicó con una obra. Le predicó con una obra, mete tu mano en mi costado. Este es mi fruto. No, lo que escuchaste, que algunos sí lo creyeron y tú no, vengo a que lo creas. Entonces, ahora viene una generación pensante que cuestiona esto, les quita al cristiano la Biblia porque cuestiona si el arca se hizo, si no, si la manipularon, si le metieron libros o no los metieron, y deja al cristiano sin armas, sin nada, ya. Entonces ya no tengo obras,
me desacreditan esto, ¿qué hago? Pero si tenemos obras de fe que extraemos desde aquí, podemos levantar una generación de cristianos, de discípulos que no solamente tengan fe en la palabra, sino que muestren los resultados de haber creído en la palabra. Matrimonios prósperos, estables, hijos, negocios, finanzas. Eso es ser cristiano, eso es ser un hijo de Dios, un discípulo de Jesús que muestra fe con obras. Pero eso a mí me molesta y me choca un poco el mensaje de aquellos que empiezan a criticar a los pastores que han levantado grandes obras de fe. No, es que eso solo predican de la prosperidad. Es que eso... Pero esos logros de esos hombres están diciéndole a la gente atea, Claro. creyente, religiosa, que realmente sí se puede hacer algo en Dios y con Dios basándose en las Escrituras. Ahora, cuando vemos a Jesús, que es nuestro modelo, Jesús decía y hacía, Jesús decía y hacía, Jesús decía y hacía, Jesús decía y hacía. Ahora, como Jesús su ministerio duró 3 años y medio, Él lo enfocó a su asignación. Y yo tengo una parte de la asignación de Jesús y tengo otra parte de mi asignación. Por eso Él dijo cosas mayores de las que yo hice podrían hacer. ¿Por qué? Porque mi asignación se encapsuló en 3 años y medio y sanidades, milagros, sobrenatural, pesca milagrosas, todo esto. Pero hay otra asignación para el político. Hay otra asignación para el empresario. Hay otra asignación para el profesional. Pero basándose exactamente en las mismas obras, nada más que dirigidas a esta área. Entonces nosotros, si bien es cierto, debemos, y eso es una de las cosas que yo estoy aferrado y le digo al Señor, sobre eso vamos a trabajar, a hacer obras de lo sobrenatural con milagros, señales, maravillas y prodigios, porque eso muestra a Dios. Que algún paralítico se levante en la silla de ruedas, que un ciego vea, que un sordo oiga, que un cáncer se sane, que el SIDA se sane, que haya manifestaciones sobrenaturales visibles de Dios. ¿Sí? Tenemos que hacerlo acompañado de cristianos con relevancia en su asignación de esta tierra. Entonces imaginémoslo entonces veamos el cuadro completo. Soy un cristiano, recibo a Dios, creo en la palabra, creo que lo que dice es cierto, creo las escrituras, las vivo, tengo una moral correcta, oro por enfermos, se sanan, se liberan, predico de Jesús, hablo de Jesús a la gente, pero voy, estudio, soy un profesional, saco, me caso, tengo una familia, emprendo, negocio. ¡Ey! Yo quiero ese Dios. Claro. Pero de repente, una vez un empresario me dijo, miren, yo la verdad, me dijo, yo no creo en los pastores. Me dijo así, yo lo voy a atender 5 minutos. Me dijo. Y a mí me gusta la gente que es así. O sea, respeto a la gente así. Te voy a dar 5 minutos. Y si en 5 minutos lo que usted me dice no me interesa, se acabó la conversación. Si usted acepta esos términos, nos reunimos. Porque era un empresario muy, muy influyente acá en Costa Rica. Y le digo, con 3, entonces yo, ¿verdad? Me pica, pues le digo, en 3 minutos y medio. Entonces, al hombre, ya luego, ¿verdad? Hablando, dice él que eso le gustó de mí. Entonces le dije, ya entramos. Mucho gusto, ya me llevaba un intermediario, mucho gusto, iba a Minas. Me dice, Julano, tal, nos sentamos. ¿Verdad? Entonces, como yo le dije, como me diste 5 y solo ocupo 3 y medio, voy a comenzar preguntándote por qué solo querés darme 5 minutos y quiero tu sinceridad. Digo, y tenemos 1 minuto y medio, yo con nosotros 3, para que me contestes. Le digo, y tenés 1 minuto y medio. Le digo, tenés 1 minuto y medio para responderme esta pregunta. Porque aquí estamos. Una de las cosas, y ojo aquí, que Dios me enseñó. Cuando te vas a topar gente que es así, hazlos sentir importantes, hazlos sentirse valorados y ellos te van a valorar. ¿Sí? Entonces me dice, es que cuando yo he hablado con pastores solo me vienen a pedir.
No vienen a pedir. Porque el concepto que yo tengo de los pastores es que solo piden. Y por eso no quiero más de 5 minutos si es que me vienes a pedir. Ok, perfecto. Mira, te vengo a ofrecer. ¿Ofrecer? Me dice, sí. Y le hablé de un proyecto del canal de televisión del cual yo sabía que a él iba a interesar. Yo miré el reloj y dije, ok, ahora tengo que cumplir los 3 minutos. La conversación duró 2 horas. Y terminamos riendo, vacilando. Y una de las cosas que me gustó al final fue que me dijo, hoy me cambiaste el concepto que yo tenía de un pastor. Wow. Y yo al final me alegré porque si cambia la perspectiva que decías ahora, Dave, el corazón se abre. Y Dios me ha dado la bendición de orar por él, de darle consejos. Hemos estado hablando y él dice una palabra vulgar y yo lo que hago es reírme y después me dice, no, perdón, no te preocupes. Digo, vos las decís, yo a veces las pienso, nada más que no puedo decirlas. Porque mi papá se enoja. Ese tipo de cosas a él le agradan y gracias a Dios lo he podido acercar un poco a Dios por una amistad. Claro. Y una de las cosas que él admira de lo que hablamos es lo que él ve que hacemos. Entonces yo quiero, si ustedes me dicen, ¿cuál es tu desafío? Yo quiero marcar las generaciones, no la generación, a usar su fe en Dios, su fe en sus dones, talentos, ideas, habilidades, estrategias y dejar obras de fe que le griten a otras generaciones de que creerle a Dios sí funciona. De que tener a Jesús en nuestro corazón sí funciona. Y entender que esto es otra cosa que a veces lidiamos, que Dios lo hace con vos de una forma y conmigo de otra, pero con la misma fe. Yo no veo a Moisés agarrando el báculo y trasladándoselo a Josué y ver a Josué con el báculo abriendo el Jordán o golpeando las murallas de Jericó para que caigan. Fueron estrategias diferentes, pero el mismo Dios con la misma fe. Qué importante, claro. Entonces yo quiero encapsular, no Dave, tenés que hacerlo así. Y te puedo estar asesinando tu fe porque quiero que la hagas como yo lo hago. Mejor yo te enseño, te inspiro y vos hacerlo como Dios te diga, con la fe que Dios te diga, con la fe que Dios te dio y con las estrategias que Dios te diga. Pero no tratar de meterte, porque si no, al final la fe no está en Dios, sino en una fórmula. Y ahí es donde wow. se limita lo que Dios puede hacer. Ese dicho que es enseñarle a un hombre, dale un pescado a un hombre y lo alimentaste un día, enseñarle a pescar y lo alimentaste toda la vida. Es porque Dios no nos llamó a hacer todo lo mismo, como vos decís. Y creo que es importante, paralelo a todo esto, que la asignación y cumplir el propósito de Dios en tu vida es lo que te va a traer plenitud. Por ejemplo, la obra de fe de Esteban, que fue morir apedreado, no doblar la mano, no doblar su discurso ante la gente importante que le estaba predicando el evangelio, eso lo llevó a terminar y ser el primer mártir, ¿no? Dice la Biblia que eso fue lo que convenció a Pablo. Pablo vio eso y dijo, ¿cómo así? Y ahí fue donde empezó Dios a trabajar en Pablo. Entonces, el cumplimiento y el propósito que te va a llevar a usar tu fe para cumplirlo es lo que convence a otras personas. No necesariamente es, para una persona puede ser levantar una gran empresa y tener miles de empleados. Para otra puede ser tener un buen matrimonio, educar bien a sus hijos, ¿verdad? O sea, no importa en qué historia y qué propósito pone Dios en tu vida. Si con fe le enseñas a que esa misma fe la lleva a convertirlas en obras, es lo que Dios usa para gritar evangelio, para gritar que Dios es bueno, para gritar de que sí funciona. Yo creo que el mejor evangelismo que podemos tener como cristianos no es contarle a la gente de dónde Dios nos sacó, es mostrarle lo que está haciendo hoy. Es que yo fumaba, es que yo era un marihuano. Los llevo a la imaginación. Porque tengo que imaginarte marihuano, tengo que imaginarte alcohólico, adúltero, depresivo. Mejor déjame contarte
lo que Dios está haciendo conmigo hoy. Claro. Mira, ya no hay imaginación, Ujú. es realidad. Entonces las obras pueden ser más evangelismo que contar el pasado que Dios cambió. Usted era, es que Dios, usted era, y hoy ¿quién sos? O sea, ¿para qué te sacó de ahí? Porque yo también conozco amigos que fumaban esto y nunca conocieron a Dios, se metieron en un centro de rehabilitación, salieron, pero ahora yo los veo que, ¿ves? Es como que el mensaje es más poderoso el hoy, no solo el ayer. La señora que trabaja limpiando casas, es trabajadora de hogar, llega temprano, tiene la casa bien limpia, y llega su jefe empresario, y ella siempre tiene una buena actitud, y de repente ese jefe le va a decir, Claro que sí. yo veo en usted, y ya es una arma de evangelismo. Claro. El señor que de repente trabaja en el mercado bajando verduras, y siempre tiene una buena actitud. O sea, lo que les digo es que la obra de fe no es esto. Ujú. La obra de fe es, haz bien donde hoy Dios te está confiando estar. Bendición donde quiera que estés. Que es nuestra frase. Ujú. Y eso va a generar a tu alrededor no solo que el corazón de muchos sean convencidos, sino oportunidades para ti mismo. Porque te aseguro que ese jefe no va a querer despedir a esa empleada porque va a decir dónde consigo otra igual. De seguro ese señor del mercado va a tener siempre trabajo porque saben que es muy esforzado y trabajador y gente anda buscando. O sea, lo que les digo es que tener obras de fe en el ámbito donde estés, en gobierno, en la empresa privada, como colaborador, como jefe, no solo va a hacer que a tu alrededor otros crean lo que tú sos o haces, sino a ti mismo te genera oportunidades. Mi obra de fe me generó una oportunidad con ese hombre. Nuestras obras de fe nos generan oportunidades para que otros nos digan, bueno, hagamos el negocio como usted dice, porque tengo una fe. O sea, lo que les quiero decir es que las obras de fe son grandes independientemente en el nivel de vida que hoy estés, porque convencen a otros y te generan oportunidades a ti mismo. Sí, A ti te genera una oportunidad. Son producto de la fe. De hecho, la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, por tener fe, no sé, me dieron trabajo, es producto de mi fe. Permanezco, es producto de la fe. Yo pensaba, apóstol, de pronto en lo más básico, porque en la iglesia llega mucha gente que dice, ore por mí, porque Dios a usted sí lo escucha. Que es muy común. Ajá. O deme una palabra de bendición. Exacto, entonces yo no sé si hay un sector pequeño, grande, mediano, no sé, de personas que piensan que Dios no les dio fe a ellos, pero sí se la dio a alguien más y que ellos están desde la desventaja. Entonces voy a ir a buscar a alguien para que me ayude a orar porque Dios a mí no me escucha, porque yo no soy bien portado, bien portada. Entonces, si logramos romper eso en la vida de una persona, esa perspectiva, y que la gente pueda creer, yo tengo una fe que Dios a mí me dio, ahora me corresponde a mí mantenerla con vida, viene promoción, vienen obras de fe, vienen resultados, podríamos generar un mayor impacto desde diferentes plataformas en la gente si le sacamos esa mentira o ese pensamiento que la gente de pronto ha trasladado a otros generación a generación. Que yo esté en una tarima y voy a hacer una silla no me hace que esté más cerca de Dios. Sí. De repente yo estoy en una tarima y tú en una silla y puede ser que el que esté más cerca de Dios seas vos. Puede ser que yo esté en una tarima hablando de fe y tengo una silla y el que tenga más uso de fe seas vos. Puede ser que yo esté en una tarima hablando de obras de fe y tengo una silla y puede ser que tú tengas más obras de fe que yo. Sí. O sea, la posición no dice que tengo más fe, pero se puede vender el mensaje de que porque soy el pastor tengo más obras de fe que vos. Es más, muchos se esconden detrás de para no tener obras de fe. Fatal. Yo las pasadas le decía a un pastor, eso que haces está mal. Porque él llamaba a ciertos empresarios de la iglesia y decirle, miren, es que no tenemos plata para pagar el alquiler y yo necesito ver cómo hacemos, ustedes me pueden ayudar.
Y yo le dije, le estás mandando un mensaje a tus empresarios. Sos un fracasado. Que lo que vos predicas no está bien. Wow. ¿Y cómo lo hago? Enséñales fe, enséñales a sembrar a toda la iglesia, enséñales a ofrendar. Ve tú y habla con la persona del local, pásate del local, ten obras de fe. Ordena tus finanzas. Ordena las finanzas. Pero no esperes que la lástima o la misericordia de otros te saquen adelante tu desorden financiero. Buenísimo. Y se me puso a llorar. Claro. Porque a veces los pastores pensamos, y me incluyo, que es pidiendo como se sale adelante. Y en la vida uno no sale adelante pidiendo. Uno en la vida sale adelante ordenando. Uno ordena para que lo que Dios, por ejemplo, un día Dios me dijo, para que lo que Dios envíe te alcance. Y un día Dios me dijo, si tú piensas que lo que yo te envío no te alcanza, me estás llamando injusto. Si yo te doy el pan de cada día. Wow. Entonces no es el trozo de pan que Él me da, es la forma en como yo lo voy a gastar o lo voy a consumir. Claro. No, voy a meterme en ese local y Dios me va a mandar a la gente y después no te voy a pagar. ¿Y ahora qué hago? No fue el pan. Fue la forma en que yo quise comerme ese pan. Y hay un versículo, ahora mientras vos decías eso, de cómo enseñar a la gente. Y dice en Hebreos 6:12. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, tenemos que buscar a quien imitar que tenga estas dos cualidades, fe y paciencia. Ahora, ojo, la paciencia no es una acción pasiva. La paciencia no es una acción pasiva, es una acción activa. Porque el paciente es alguien que está esperando algo porque está haciendo algo. Espera con propósito. Sí, como estoy haciendo, estoy esperando. Y lo otro es que la fe no se acaba, la paciencia sí. Entonces, si se acaba la paciencia, ¿qué vas a esperar? Pero mientras tengas paciencia y estés usando fe, tenés mucho que esperar. Pero si se acaba la paciencia, ¿para qué vas a usar la fe? Entonces la gente dice, no, yo para qué voy a dejar el currículum si de por sí ahí no. No solo tenés un problema de fe, ya no estás esperando algo bueno en tu vida. Se te acabó la paciencia. Pero si usted tiene paciencia, no, yo voy a esperar, yo sé que Dios... ¿Y por qué usted está esperando? Porque estoy haciendo algo. La fe nunca se te va a acabar, Dave. La paciencia sí. No, ¿saben qué? Ya no espero eso. No, sigue usando la paciencia. Ahora, la fe alimenta la paciencia, pero la paciencia opaca, la impaciencia o no ser paciente opaca la fe. Entonces, aquí dice la Biblia, mire aquellos que por su fe, número uno, número dos, y paciencia, alcanzaron las promesas. A veces no es tu falta de fe, es tu falta de paciencia. Excelente. La que evita que la promesa llegue. Abraham, Dios le prometió hoy que va a ser padre. Fe. Trata de embarazar a Sara. Está creyéndole a Dios. Fe. Pero le añadió 25 años de paciencia. Dios le dice a David que va a ser rey y le mete 25 años de paciencia. Dios le da un sueño a José y le mete 25 años de paciencia. Dios le habla al pueblo de Israel y le metieron 430 años de paciencia. ¿Qué es paciencia? Es esperar con expectativa lo que estoy creyendo. Si lo estoy creyendo, ¿por qué no lo voy a esperar? Yo estaba parado ahí en donde dice parada de autobús. ¿Está haciendo ahí? Esperando. ¿Qué está esperando? El autobús. Yo no lo veo.
Por eso lo espero. Usted solo espera lo que no ve. Si lo ve, ¿para qué esperarlo? Entonces la pregunta es, ¿por qué la fe se va a hacer débil por el que estoy esperando? Al contrario, si estoy esperando, la fe se tiene que hacer fuerte. Porque es lo que espero. Ya viene. Yo sé que no, ya viene. Ese autobús ya viene. Yo no, ya viene. Ya ahorita me monto. ¿Ya llegó? Ah, ya. ¿Dónde se te tiene que acabar la paciencia? Donde ya llegó la promesa. Pero si la promesa no ha llegado, ¿por qué se te va a acabar la paciencia? Si la paciencia es la espera de lo que estoy creyendo. Entonces, a mí me dice, pastor, por ejemplo, hay proyectos que yo he durado 10 años para verlos. Y la paciencia nunca se me acabó. Porque la paciencia, mira esto, la fe tiene la acción. La paciencia tiene la expectativa. Entonces, yo tengo la acción y ahora tengo la expectativa de que esta acción va a generar algo. O no, esta acción no funcionó, le meto otra, pero sigue entonces, igual la expectativa. No funcionó, sigue la expectativa. Entonces, Abraham iba y tenía relaciones sexuales con Sara. ¿Qué seguía? Después de tener relaciones, la expectativa. Pasaban, y, ¡pum! Al mes lo volvió a bajar. Bueno, en el caso de Abraham no sabía. Todavía peor, porque no tenía menstruación. Era muy mayor, claro. ¿Qué dice Abraham? Sara, no, a ver, no es el colon inflamado. Son las empanadas de ayer. Bueno, empanaditas de ayer. ¿Ah? Sí. Seguro se tiraba un pedito ahí, ¿verdad, Sara? Y, ay, no era el bebé, era un pedito, era un aire. Bueno, va de nuevo. Entonces, nueva acción, mayor que Expectativa. Y el día que quedó embarazada y ya se lo vio, ya se movía el bebé, se acabó la expectativa. ¿Para qué? Entonces, yo siempre creo que después de un sueño uno tiene que meterle otro para que la expectativa continúe. Yo les digo, ¿por qué se les debe acabar la paciencia a la gente si la expectativa está en la paciencia? Apóstol, usted ha enseñado en otras ocasiones que la fe no tiene que ir dirigida al tiempo. ¿Okay? Fe y paciencia. Pero la paciencia sí tiene que ver con tiempo. ¿Cómo manejamos esa parte ahí? Porque yo creo, tengo expectativa, pero a veces necesito el tiempo como para decir, de aquí al 30 puedo pagar la planilla, de aquí al 30 me van a decir que sí el contrato. ¿Cómo manejo ese tiempo para que no me frustre y siga teniendo paciencia? Uno, no le pongas fecha de vencimiento a lo que estás creyendo. 2, usa el tiempo a tu favor y no en contra. ¿En qué? Que si yo necesito que sea el 30 y no está al 30, necesito usar la fe para una estrategia porque ya no es el 30. Ahora va a ser el 15 del siguiente mes. Y entonces, ¿qué? Cambio de acción. La acción era para el 30. Ya no, ahora es el 15. Entonces tengo que coger el teléfono, llamar a la persona, darle la cara, ofrecerle esto, entregarle esto. O sea, Sigue activa la fe en la estrategia, en cambios, y la paciencia se misma mantiene. fe, diferentes acciones. Misma fe, diferentes estrategias. ¿Qué es lo que pasa? Mira esto. Voy a poner fe, voy a poner tiempo. 30. Aquí está la expectativa y la fe. No se dio. Voy al 15. Misma fe, misma ¿qué? Expectativa. Al 30. Te aseguro que el señor Barriga tenía fe y expectativa que cuando llegaba a cobrar la renta, don Ramón se le iba a pagar. A tiempo. ¿Por qué? Porque si no tuviera expectativa no llegaría No le a cobrársela. cobraría, claro. La fe del señor Barriga. Sí, muy Hay bien. una prédica, la fe del señor Barriga. Sabía que don Ramón nunca tenía plata, pero creía que le iba a pagar. Si no, no iba a cobrar. Claro. Y don Ramón tenía fe que el siguiente mes. Muy bueno. A mí me sorprende como cuando decías eso, pero le preguntabas eso al apóstol, yo, cómo la gente subestima las comunidades de fe. Uy, qué bueno eso, Rey. Porque, Dale. ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y dónde escuchas la palabra de Dios? En una comunidad de fe.
Entonces, en un discipulado, en un grupo en casa, vas a la iglesia los domingos, esa comunidad de fe hace que mantengas tu expectativa y tu paciencia encendida. Y le quitamos y le restamos la importancia de estar en un círculo de fe. Yo, por ejemplo, he tenido momentos en los que he estado confundido en mi propósito, confundido dónde voy, confundido qué decisión tomar. Y una taza de café con 2 amigos que inyectan fe en mi vida, un discipulado con vos, una conversación de fe con un discípulo de la casa o con un amigo, eso enciende nuevamente, conscientemente o inconscientemente, que yo mantenga la expectativa y la fe. Pero esa clase de relaciones las subestimamos montones y las tomamos por poco. Y creo que es parte fundamental del por qué Dios dejó comunidades de fe. Porque Jesús hizo 12, ¿no? Fue algo grupal, no fue que 2 por allá y 2, no, todos se conocían, todos hablaban. Para que se alimentaran mutuamente la fe. Claro. Mientras esperaban. Es más, cuando Jesús murió en esos 3 días, todos se juntaron y entre todos se fueron a pescar otra vez, pero estaban juntos, ¿no? Y cuando Jesús volvió a aparecer, entonces es Jesús. Alimentaron su fe, ¿no? Inconscientemente estaban esperando que algo pasara, porque ¿qué hacían? Se fueron a pescar y no todos eran pescadores. Cuando la venida del Espíritu Santo vino a una comunidad de fe. Claro. Ahora, vos sos parte de una comunidad de fe. Sí. Vos. Yo soy creador de una comunidad de fe. Yo quiero que imaginen la demanda que hay sobre mí de ir a alimentar esa comunidad de fe. Tú siempre esperas de mí que alimente tu fe. Entonces siempre, bueno, vamos a ver qué trae el apóstol hoy. Dale. Tú llegas a sentarse a la comunidad de fe, ¿a qué? A alimentar tu fe. Oye, discipulado, listo, usted se sienta en la silla. Usted va, no sé, 100, 50, 80, no sé, expectativas. Sí. Usted no ocupa ese día llevar fe. De hecho, llega a alimentar fe. Pero yo tengo que llevar el 500, 200% fe. Porque llevo a qué? Alimentar fe. Claro. La comunidad llega, 0 fe, alimentarse de fe. Yo tengo que llevar 100% fe para alimentar fe. En otras palabras, ustedes no tienen que llevar pan, me toca a mí llevarlo. ¿De dónde yo lo cojo? Piensen eso. ¿De dónde a mí? Si tengo tentaciones, tengo pruebas, igual que ustedes, sentimientos, emociones. Entonces yo tengo que ir a Dios. Y aquí viene lo hermoso. ¿De dónde usted toma su pan para nosotros? De ustedes. Ustedes alimentan la fe que yo tengo que darle a ustedes. Porque cuando yo voy a preparar un mensaje, yo no voy pensando en leer un versículo para mí. Yo necesito leer un versículo para ti y para todos. Necesito un mensaje que alimente la fe de mis oyentes. Lo que pasa es que en el momento en que yo estoy preparando un mensaje para mis oyentes, yo me estoy alimentando a sí mismo. O sea, qué rico. Uy, esto les va a gustar. Uy, va a hacerles una ensaladita. ¿Usted no va a comer? No, estoy lleno. No es que mientras estaba preparando la comida me llené. Mientras estaba haciendo el asado, iba comiendo. O sea, inconscientemente también te llenamos de fe. El creador de la comunidad de fe es el que siempre estará lleno de fe. Por crearla. El creador de Apple, el creador de Windows, el creador de Google, el creador es el que más está. ¿Por qué? Porque es el que tiene que llevar a la comunidad que es parte de él a seguir, en este caso de la tecnología, reinventándose, creando, actualizándose. Siempre su mente está. Eso lo mantiene activo. Claro. Entonces, si ustedes dicen, ¿cómo es su fe? ¡Viva!
hoy, mañana y siempre, viva, porque siempre estoy pensando, no en qué decir, sino en qué ayudar. Pero esa ayuda me alimenta mi fe. Vos ayer en la reunión que tuvimos con los empresarios diste 3 preguntas muy buenas. Y una fue, ¿por qué hago lo que hago, verdad? O algo así. Es ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Por quién lo hago? ¿Y cómo lo hago mejor? ¿Cómo lo hago mejor? Y en la primera, yo me acuerdo que yo lo que escribí fue porque me gusta resolver problemas, ¿verdad? Entonces, escarbé, ¿verdad? Hasta, o sea, ¿por qué realmente hago? Porque me gusta resolver problemas. Me gustan los problemas y me gusta encontrar la solución. Deme todos los problemas, me vacila mucho por eso. ¿Verdad? Me gustan los problemas. ¿Pero por qué? ¿Por qué me gusta resolver los problemas? Y al fin y al cabo es porque estoy al servicio de la gente. Que fue el común denominador de la respuesta De todos. La gente, ayudar a la gente. Y que un buen empresario no se mete a emprender por tener dinero. Un buen empresario se mete a emprender para solucionar un problema que afecta a personas. Los grandes inventos de la humanidad nacieron de resolver problemas. Resolver problemas. Y como consecuencia viene el dinero. Ahora, Dave, los problemas de la gente alimentan lo que tú crees que tienes que hacer. Entonces, cada vez que alguien te trae un problema, te está alimentando. Porque sentís que para eso tú existes, para ayudarles a resolver sus problemas. Así exactamente funciona yo. Yo veo gente y veo algo que yo puedo hacer por esa gente. Eso alimenta mi fe. Es más, estoy seguro que sentís una demanda. O sea, tenés que, no es opcional. Me encanta que me pregunten. Me encanta enseñar, no para ser oído, para traer soluciones. Yo sé que esta conversación a mucha gente le va a traer respuestas. Ayer, después de la reunión empresario, me dijo uno, cuando fui a las medias a saludarlos, me dice, tenía tantas preguntas que hacerle y ahora no tengo ni una, porque todas me las respondió. Y le dije, qué dicha, porque de seguro no sé si hubiera tenido las respuestas. Ahora, quiero hacerte una pregunta. Un discipulado, una cumbre, creo que un retiro de provisión, no sé, una de tantos, te acercaste y dijiste, apóstol, eso que usted dijo fue, qué bueno. Y usted dijo, que yo dije, hoy es el día de sanar, y creo que vos también me lo habías dicho. Bueno, entonces va para los dos. De sanarte con la voluntad de Dios. Hacer las paces con la soberanía de Dios. Ahí está, hacer las paces con los... Quería preguntar, porque ¿verdad? Y quiero como que cerremos la conversación con... Pues ya tengo hambre y ya huele el almuerzo. Se huele la comida. Por cierto, los voy a invitar a almorzar. Ah, qué bueno. ¿Verdad? ¿Ves? Qué bueno venir. Aquí Ya le iba a decir que, ahorita que mencionaste el asado, que si en una próxima invitación con un asado sería espectacular. No, de verdad, vamos a hacer... yo haciendo el asado y vamos hablando y yo haciendo el asado. Sí. La mejor idea que he escuchado hoy. Vamos a hacer eso para en una próxima en un próximo podcast lo hacemos con el delantal y el asado y vamos ahí compartiendo, tomando vinito y compartiendo el asado. Quiero buscar Porque sentí como que eso te penetró el corazón. No sé si por algo que estabas pasando o por algo que Dios te habló, no sé la verdad. Pero creo que también a la gente que está viendo ahorita el podcast le va, ¿verdad? Y creo que vos me lo has dicho, Sí. pero también fue fuera así. No sé si antes de la prédica que yo te conté, o no me acuerdo bien. Fue una cena que tuvimos y me mencionaste algo que ibas a enseñar y yo le dije que la gente tiene mucho conflicto con la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios pudiendo no lo hizo? ¿Por qué si creí no sucedió? Y la gente tiene que saber que Dios es soberano, punto. Y cuando uno hace las paces con lo que Dios decide, viene la paz y no se afecta la relación entre nosotros. Entonces estábamos hablando de eso y dijimos que qué bueno es hacer las paces con la soberanía de Dios.
Porque estar enojado con Dios y salir a enfrentar la vida, a crecer, a servir y enojado con la persona más importante en nuestro corazón es un infierno. Claro. ¿Verdad? Pero entonces lo hablamos ahí. Y después que lo lograste enseñar creo que en retiro. ¿Verdad que el retiro de provisión a todo el liderazgo? Claro. Dave fue el que me comentó esa parte. Sí, eso le había calado. Pero cuando la llegaste a comentar, la sentí como que Fue muy genuina. traspasó. Fue muy genuino. Sí, señor. Sí, de hecho, Aquí yo está. estaba ahí cuando Dave le dijo, lo anoté, ahí lo dijiste, lo anoté y me caló. Entra en paz, y es que así mi perspectiva fue esta. Y dijiste así literalmente, entra en paz y reconcíliate con la voluntad de Dios. Me pareció muy poderoso porque Mándame esa frase, porque eso salió ahí. Mándame espectacular. esa frase. Y te voy a decir por qué tiene muchísima, lo que considero es que tiene muchísima profundidad espiritual. Porque no necesariamente es que estés batallando con la voluntad de Dios. Es que estás retando a que tengas paz con la voluntad de Dios. Y hay una gran diferencia. Cuando entra en paz y reconcíliate con la voluntad de Dios, me reta a mí como discípulo a completa confianza. Cuando un bebé está durmiendo en los brazos de su madre, duerme en completa paz. Creo que mucha gente batalla con su propósito y por eso no encuentra paz. Cuando vos retaste y entra en paz, estás hablando, ríndete a la voluntad de Dios. Y creo que no hay decisión más poderosa que un ser humano pueda hacer que hacer eso. Porque muchas personas se acercan a Dios para ser bendecidos desde su perspectiva de bendición. Quiero un carro, quiero una casa, quiero esto. Se buscan por un milagro. Quiero que Dios haga esto, quiero que Dios me... Pero cuando estás en busca de la voluntad de Dios, te das cuenta que tenés que rendir esa voluntad. Que no necesariamente tu voluntad es la voluntad de Dios. Que no necesariamente Dios quiere que tengas una gran empresa con muchísimas cosas. Tal vez Dios lo que quiere es que seas un buen colaborador. O tal vez quieres quedarte como un colaborador, pero Dios lo que quiere es que seas un gran empresario. Independientemente, vos retaste al liderazgo a que entrara en una paz y se reconciliaran con la voluntad de Dios. Padre, lo estaba haciendo así, pero sabes que hoy tengo paz, hacelo vos. Me reconcilio con lo que tú quieras hacer. Me pareció muy profundo porque es la decisión que todo discípulo tiene que tomar. Por eso todos los discípulos de Jesús terminaron muertos con excepción de Juan, porque entraron en paz, se reconciliaron con la voluntad de Dios, y si mi propósito es morir predicando el evangelio de Dios, lo haré en paz. Buenísimo. Ahí es donde está el reto. Buenísimo. Ahí es donde está el reto. Porque puedo pelear cumpliendo la voluntad de Dios, peleando de aquí hasta que lo cumpla. O puedo entrar en paz y decir, esa es la voluntad de Dios, la cumpliré, me rendiré a su voluntad y lo haré En paz. en todo el transcurso teniendo esa paz. Y eso nace por la muerte de Joseph, el pastor de la sede, de una de nuestras sedes. Porque él está en el hospital, está agonizando, pero mi fe es Dios lo sana. Lo sana. Haga un milagro y él se va a levantar y él va a predicar y al final se muere. Entonces yo mismo tengo que entrar en paz. ¿Por qué? Porque el poder de Dios no está por encima de la voluntad de Dios. Por eso la Biblia no dice que su poder es bueno, agradable y perfecto. Entonces, en mi voluntad, el poder de Dios es bueno, agradable y perfecto. En la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si a mí me dieran a escoger, siempre escogería el poder. Siempre. Siempre lo escogería. Pero el poder no siempre es bueno. Dice la Biblia que habría, y esto es duro, pero puede ser que si sucede el poder, que es un milagro, puede hacerle mal a la persona. Y el ejemplo de eso es
el rey Ezequías, que el profeta va y le dice, ordena tu casa, vas a morir. Él se vuelve y le dice, Dios, tú conoces mi corazón, mis oraciones, mis horas de fe, etc. Y Dios le añade 15 años más de vida. ¿Sí? En ese momento la voluntad es que se muriera, estaba enfermo. Luego Dios cambia de voluntad por poder y lo sana. Y los 15 años ese hombre se corrompió e hizo lo malo y vino y perjudicó al pueblo de Dios. Entonces la historia que dice que era mejor la voluntad, que era que se muriera, tanto para él como para el pueblo, que el poder de que viviera y afectara al pueblo. Entonces, la voluntad de Dios siempre es buena, aunque yo en el momento no la crea, no la entienda, pero es buena. Entonces, por eso hay que reconciliar y decir, sí, es lo mejor. ¿Cómo fue tu conversación después de que, con Dios, después de que pasó lo que pasó con el pastor Joseph? Yo fui testigo que oraste, creíste como nunca, le metiste muchísima fe y amor. En su perfecta voluntad, él partió con el Señor. ¿Cómo fue después esa conversación con Dios, después de haber creído tanto, verdad? Que no fallaste en dejar de creer, ¿no? Creíste hasta el final, la voluntad de Dios era que se fuese. ¿Cómo te reconciliaste con esa voluntad de Dios? Yo a Dios, aparte de amor, le tengo demasiado respeto, que no es temor. Perdón, que no es miedo. Es temor, respeto. Y yo nunca creo que mi deseo le deba de faltar el respeto a Dios. Porque mi concepto de Dios es papá, entonces yo tengo respeto de papá. Y lo que papá dice. Yo creo, por ejemplo, yo pienso que con ustedes, si yo digo algo, aunque ustedes no lo acepten, ustedes lo respetan. Ustedes digan, eso que dice el apóstol no debería ser así, pero yo lo respeto, él es mi pastor, él es mi papá, y lo que él diga se hace. Y en mi corazón yo quisiera que hiciera otra cosa, pero yo lo respeto. Para mí eso es suficiente. Yo no quiero tu aceptación en todo, quiero tu respeto. Porque es una relación de respeto. Así soy yo con Dios. Y yo le dije, mira Dios, quiero que sepas que yo quería que Él se sanara. Que yo quería que Él testificara, que Él te diera la gloria. Que sería un milagro que a muchos sanaría. Pero quiero que sepas que yo acepto tu voluntad y que jamás te va a faltar el respeto en enojarme, en recriticarte, porque yo te respeto y sé que si esto es así, es porque es lo mejor. Y gracias por darme el honor de haberlo conocido, de haberlo pastoreado. Gracias, Señor, por los años que me lo prestaste en esta tierra. Y gracias. Y ya. O sea, imagínate lo que el Señor sana. Y lo sana. Y luego pasa algo. Y hubiera hecho algo indebido. Señor, mejor te hubieras llevado. Y dice, Iván, ¿cómo te quedó bien? De un Dios bueno, Dave y Carlos, jamás puedes esperar algo malo. Así que Dios nunca te va a hacer algo malo. Mira, Dave, si yo soy malo, yo como ser humano soy malo, mi naturaleza es mala en la humanidad. Me cuido todos los días para tratar de no hacerle mal a las personas. Me cuido, me esfuerzo, lucho en no decir algo incorrecto, en no lastimar a alguien por no saludarlo. Yo vivo así, siendo mi naturaleza mala. Ahora Dios. O sea, Dios no lucha contra la maldad porque en Él no existe. Yo sí. Y si yo, luchando con la maldad, hago cosas buenas, abrazo a mis hijas, las beso, a mi esposa, a ustedes, trato de ayudar a la gente, luchando con mi maldad, ¿cómo puedo pensar, ni tan siquiera sería una falta de respeto, de que Dios permitió algo para hacerme mal? Es que era lo bueno. Entonces vos te reconcilias con la voluntad de Dios recordando que Él es bueno. Y me gustó el ejemplo que pusiste. Voy a morir crucificado. Esa es la voluntad de Dios. Qué bueno es Dios. Sí. Por eso yo, esa gente que reclama, Dios, ¿por qué? Yo la siento tanta falta de respeto. Porque te aseguro que cuando el niño nació no dijeron, Dios, ¿por qué me diste un bebé que yo quería? O sea, si no le reclamo
cuando pasa algo bueno para mí, porque creo que Dios es bueno, ¿cómo le voy a reclamar si pasa algo que creo que es malo para mí? Dios sigue siendo bueno. Apóstol, yo tengo una frase que me vacila mucho porque la vivo diciendo, y es que o todo es de, y a ver, y es usando mi razón, o todo es de Dios o nada es de Dios. Porque o Dios es Dios o no es Dios. Entonces, si todo lo que pasa en mi vida yo lo considero de parte de Dios, entonces tengo que considerar que lo bueno y lo malo desde mi perspectiva sigue siendo de Dios. O nada es de Dios. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, O todo es tuyo o todo es de Dios. No hay término medio. porque si no, Dios no sería Dios. O sea, sería un conflicto de concepto, ¿verdad? Dios no está condicionado, y vos enseñabas esto, no está condicionado a tiempo o espacio, ¿verdad? Es como esta jarra está condicionada a este tiempo, a este espacio. Yo no puedo tener mi dedo en el mismo tiempo y en el mismo espacio de esta jarra, porque hay un conflicto, ¿no? Que Dios está fuera de esta perspectiva, Dios no tiene... Entonces, si todo es de Dios, entonces yo tengo que someterme a que en lo que sea que pase en mi vida, sigue siendo Dios, ¿verdad? Si quiero seguir el verdadero Dios, el Dios de Pero un sentimiento de, no es así, no, es un sentimiento de que Él me ama, de que, tener paz. que esto es bueno, que esto, que no lo entienda, no quiere decir que no sea bueno. Pero apóstol, al mismo tiempo, eso me genera y nos genera a nosotros, los hijos de Dios, una completa confianza de poder salir y vivir nuestra vida en paz, emprender en paz, soñar en paz, educar a mis hijos en paz, y que mis hijos puedan ir a la escuela, que mis hijos puedan ir a la universidad, estar con mi esposa en paz, porque si todo es de Dios, todo es de Dios. Mira esto. Estamos en la iglesia, mi esposa y yo, de predicar, de ministrar, de servir. Yo no soy perfecto, pero sí trato en la medida que puedo ser correcto. Iván Vindas vive para tratar de ser correcto en la medida de lo posible, en lo que su humanidad se lo permita. ¿Sí? Entonces, ella tiene su carro, que es una camioneta, yo tengo mi carro, que es un automóvil, y entonces teníamos que venir a la casa a almorzar para ir al servicio, a los servicios de la tarde. Entonces le digo yo, amor, veas que estoy antojado de comerme una pasta. Y me dice, yo te la hago. Ok, entonces termina las reuniones de la mañana y tenemos apenas 2 horas y piquito para, ¿verdad?, salir corriendo y venir a las de la tarde. Entonces me dice, amor, voy a irme adelante. Voy a llevarme su carro porque el mío está atravesado. Ah, bueno, sí, y yo ya voy. Entonces ella se viene, nos damos un besito. Chao, mi amor. Ella se viene, adelante. Yo me quedo saludando a la gente, me voy detrás, 3-4 minutos detrás. Mira, hoy recuerdo esto. Y me es aterrador. Y yo voy manejando el carro y veo en el semáforo humo, gente corriendo. Y veo yo voy en el carro de ella y veo mi carro, donde ella va, con humo. Vuelvo a ver la placa y es mi carro y el primer pensamiento es, no puede ser. Los que han vivido esta experiencia me entenderán perfecto. No puede ser. Todavía dudo, no puede ser. Se parece a mi carro, tiene la misma placa de mi carro, pero no es mi carro. Porque lo primero que viene al ser humano en medio de una tragedia es la negación. Negación. Es normal. Es una reacción normal de defensa, de autoprotección. No, esto no puede estar pasando a mí. No puede haberse muerto. No, es la negación. Luego viene la aceptación. Es un proceso como de duelo, igual, ¿verdad? Entonces vas. Entonces yo me salgo y la veo con las bolsas de aire pegadas así, desmayada. A la mujer que hace 10 minutos estábamos en una plataforma predicando y orando por gente. No veníamos de un bar a tomar licor, veníamos de la casa
de Dios. Yo orillo el carro adelante, me parqueo entre la... de todo lo que está pasando, me parqueo adelante. Gracias. Y solo le dije a Dios dos cosas. Una, Padre, te pido que no esté muerta. Segundos. Como Pedro cuando se estaba hundiendo. Ayúdame. Segundos. No son oraciones planificadas, nada, son oraciones espontáneas. Relámpago, sí. Padre, te pido que no esté muerta. Y te pido que no quede paralizada, que no quede mal. Fueron las cosas que le pedí. Me bajé, dejé el carro abierto. Gracias a Dios, como era cerca de la iglesia, llegó gente a la iglesia. Y cuando yo llego, le grito, amor, amor. Ella, pues, cuenta su parte que cuando ella está así, la primera persona que deseaba ver era a mí. Y ella dice que cuando oyó mi voz sintió paz. Vos sabés que uno en medio de lo malo tiene que buscar lo bueno. Y qué tal que yo andaba en un viaje y ella le hubiera pasado eso, un viaje. Al ser mi carro automóvil, el otro carro porque ella iba bien, ella iba en su luz verde, el otro carro se saltó la luz roja, golpeó, y si hubiera sido la camioneta la pega directo, pero al ser un vehículo más bajo, más bien pasó por encima. Entonces uno empieza a ver lo bueno, lo malo. Y donde ella me habla, yo digo, está viva. Amor, aquí estoy yo, no te preocupes, mi vida. Y le abro la puerta y la beso. Y dos hermanos de ella murieron de accidentes de tránsito. Wow. Imagínense para la familia de ella, Claro. para nosotros, para mis hijas. Mi amor, ya ella habla, le reviso que no tenga sangre en los ojos, sangre en los oídos, sangre en la boca. Le reviso, mi amor, puedes mover el cuello, sí. ¿Qué te duele, mi amor? Me duele mucho la mano. Y era que donde la bolsa de aire salió, le quebró la muñeca. Le echo, amor, ¿puedo echar el asiento para atrás? Le echo el asiento para atrás, puedes moverlos. Sí, siento los pies. Yo dije, siento los pies, siento todo. Gloria a Dios. Aquí estoy yo, la abracé, mi vida, la gente allá ayudándome con el bolso, con las cosas. Luego pues llegaron gente para que hiciera cargo de todo lo que es la policía, todo eso. Y llegó la ambulancia y ya no fuimos. En la ambulancia me dice, yo sé que no es el lugar, pero usted me regalaría una foto. No. Y le digo yo, nada más que ahora cuando nos bajemos con gusto. Igual le di la foto, ¿verdad? Dios mío. Un selfie aquí. Sí, qué muchacho. Uno así, un selfie de uno. ¿Verdad? No se puede. Ya de ahí pues nos la llevamos al hospital y ya pues le hicieron placas y todo bien, y su muñeca y todo bien. Ya pasó, ya ese día Charlie llegó ahí, Charlie, hacete cargo en las reuniones de la tarde, de las experiencias de fe. Ya vinimos, no habíamos comido nada, ya todo. Llegamos en la noche a la casa, ya mis hijas, todo. Y ya cuando yo vi que todo estaba bien, me encerré en el cuarto y me desplomé. ¡Plá! A llorar. Porque ahí era darle fe a todo el mundo, fuerte. No, a mis hijas, a ustedes, la iglesia, amor, tranquila, en el hospital, hablar con los doctores, traer medicamentos, ¿verdad? Que mucha gente andaba preguntando porque la vieron también. Sí, contestando y yo diciendo, envíen a los pastores esta información, envíen esta foto, ¿verdad? Porque en tormenta se tiene que oír la voz del capitán. Aunque el capitán se esté hundiendo, aquí vamos, aquí estamos respirando, ¿verdad? Síganle dando. Y ya llego acá y me pongo a llorar, ¿verdad? Y se te vienen esos pensamientos. ¿Y por qué? Y el diablo, y Dios, ¿verdad? Entonces yo, con mucho respeto, le dije, Señor, quiero que sepas que tú sabrás el por qué. Pero aquí estoy. Diciéndote que te amo.
me tocaron un ser muy importante en mi vida. Pero aquí estoy de rodillas diciéndote, te amo, te adoro, te sirvo. Y me hace una pregunta y me dice, ¿y qué hubiera pasado si me lo hubiera llevado? Y le dije, te hubiera defendido. Porque todo el mundo hubiera dicho, ¿y por qué? Si era pastora y estaba en la iglesia y sirviéndole a Dios, ¿por qué? Yo he dicho, porque Dios es bueno, porque así Él quiso, porque Él es soberano, porque fue su voluntad. Y le digo, yo hoy podría estar con mi corazón despedazado defendiéndote, pero te aseguro que nunca me voy a rebelar. Y un día estos vos dijiste que el orgullo te lleva a la rebelión. Y es que cuando uno se piensa que a mí no me puede pasar eso, es que te estás creyendo superior a otros. Claro. Que a aquellos sí, pero a mí jamás. No, también soy expuesto a situaciones inesperadas, a un accidente de tránsito, a lo que sea, que uno no lo debe provocar y debe manejar bien y no debe andar en lugares peligrosos y cuidarse con quien te haces amigos, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Pero, ¿verdad? Y al final la prueba fue a tu carácter, la prueba fue a tu fe, la prueba fue a ver tu reacción. Y meses después no sabía que iba a ser muerte con un discípulo. Pero al final fue lo mismo, defender a Dios, de que Él es bueno, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y hoy podría estar contando esta historia viudo. Gracias a Dios la estoy contando con mi esposa bien, saludable, fuerte, feliz. Pero al final yo no voy a cambiar con Dios porque mi vida cambió por algo. Justo, injusto, mi fe permanece intacta porque tengo que reconciliarme con esa voluntad. Entrar en paz. Con esa voluntad. Claro. No hubiera querido que pasara, jamás. Pero pasó y lo acepto y en paz con Dios. Imagínate si dejamos de tener una relación con Dios transaccional, ¿no? Y que nuestra expectativa no sea transaccional. Yo hago esto para que Dios me haga esto. O sea, no podríamos. Y si como discípulos de Jesús empezamos a tener una relación de estoy en paz, me reconcilio con su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, nadie confundiría su fe, nadie confundiría su pasión, nadie confundiría su relación con Dios, independientemente de lo que suceda, porque me reconcilio con su voluntad. Y es que es posición también, ¿verdad? Hacerlo transaccional es ponerme al mismo nivel de Dios y no. Es orgullo, como bien dices vos. Es someterse a su voluntad. Bueno, hijos, llegamos al final. Creo que ha sido una conversación de mucho provecho. Y yo de mi parte saco como conclusión de todo lo que hemos hablado de que Dios siempre va a hacer la parte que a Él le corresponde, que es la mejor para nosotros, y nos toca a nosotros hacer la parte que nos corresponde, entendiendo, creyendo, razonando, convencidos de que Él está con nosotros en esa parte. Yo me llevo la soberanía de Dios maravilloso, que se disfruta más cuando las cosas le salen bien a uno, pero cuando no, pues aprender, y por alguna razón Dios lo permite, en una prueba de fe poderla superar, como bien dice la palabra, que la fe es probada como el oro también en el fuego. Entonces, que lo que Dios permita lo superemos y que nos reconciliemos siempre con Él. Definitivamente una conversación de Dios, apóstol, agradecerte por tomarnos en cuenta. Es de muchísimo provecho siempre conversar con vos. Y yo me llevo la misma frase que para mí fue el primordial al iniciar en enero este año, que es entrar en paz y reconciliarnos con la voluntad de Dios. Creo que es el principio que cualquier hijo de Dios tiene que aplicar para disfrutar esta aventura de caminar con Jesús. Yo creo que eso le suma mucho valor a nuestra vida. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta conversación. Esperamos haberles bendecido. Comparta el podcast, dígale a otros que lo vean,
denos sus criterios, opiniones. El corazón de Iván se trata de esto, de hablar lo que creemos, lo que pensamos y aún lo que sentimos y hasta nuestras intimidades. Y bueno, de repente el próximo podcast es haciendo un asado. Ese me parece muy bien. Invíteme a ese. Yo le voy a meter fe a eso. Un abrazo, hasta luego, bendiciones.